cómo se financia el sector público, algo de economía política en toda su magnitud. ¿Y qué supone eso? Especialmente beneficios inmensos para la banca. Vemos la banca batiendo récords de beneficios en el año 2023. No es casualidad, no es casualidad, y os vamos a explicar por qué se hace esto y cómo se favorece al sector financiero desde el poder político de una forma absolutamente premeditada, cuando las cosas se podían hacer de una forma totalmente diferente. O sea, esto es algo premeditado y algo buscado. Y no es ninguna ley física como la ley de la gravedad, ni remotamente. Jorge, si te parece, cuéntanos un poquito por qué pasa esto, porque yo creo que es muy interesante que la gente se entere de por qué ocurre esto y lo fácil que sería evitarlo si se quisiera. Sí, el tema va por la actuación del que debiera ser el perro guardián, o mejor dicho, el policía de la banca, que es el Banco Central. Eso es el regulador, que se dice. Es el que se encarga de dar las normas, el que se encarga de dar las licencias y bancarias, ¿no? Y en última instancia, pues eso, vigilar que la banca se comporta de manera que sirva a la sociedad y no al revés. Bueno, pues eso cambió de manera radical a partir de finales de los 80. ¿Por qué? Porque del 81 hasta el 88 hubo un crecimiento constante del déficit, ¿no? Ese crecimiento constante del déficit se tradujo ¿en qué? En reducción de desempleo y en crecimiento del estado de bienestar. Toda la parte importante de la creación del estado de bienestar se realiza durante esos años. ¿Cómo? Pues evidentemente el Estado gastando. ¿Por qué? Porque tampoco había, se estaba construyendo una hacienda pública, digamos, contemporánea, ¿no? Una hacienda pública que tuviera, que mereciera el nombre de tal, no la que teníamos desde los tiempos de Franco, ¿no? De la dictadura. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que ve la banca es que todos esos déficits se convierten pues en reservas, es decir, en dinero de alta potencia, del que no sacan ningún rendimiento. Y claro, ponen en marcha a sus cachorros en el Banco de España, que estuvieran trabajando en el Banco de España, gente como Suarchaga y otros, y lo que se busca es acabar con lo que la banca llama represión bancaria. Es decir, que el Banco Central financia directamente el gasto del Estado. Aquí se hacía mediante anticipos del Banco de España. Esa es financiación completamente gratis e ilimitada, porque las pesetas las creaba el Banco de España, como ahora crea el Banco de España los euros. Es una creación que hace. Directamente lo crea, lo anota, son sus pasivos y los anota en sus libros, y eso es el dinero que gasta el Estado para poner en marcha la sanidad, el sistema de sanidad pública que tenemos, las infraestructuras que necesitamos y tal. Bueno, pues la banca no estaba muy contenta de no sacar tajada, así que lo que es necesario es cambiar esa forma por una forma, entre comillas, ortodoxa de financiación. Consistió en la creación del mercado de deuda pública. Ese mercado de deuda pública nos lo venden como es que la gente con dinero lo presta y eso sirve para construir carreteras. Eso no tiene ningún sentido. No es así. No es así. Directamente todo el gasto del Estado se hace mediante acreditación de cuentas por parte del Banco Central. Es así. No, la venta de bonos y la recaudación de impuestos van después. Y no es posible financiar algo a posteriori. La financiación tiene que ser siempre a priori. Tiene que llegar antes. Así que lo que se hace... Sí, perdona. Dime. No. Bueno, si quieres acaba, pero que me gustaría que tocaras luego cómo todo esto se ha asumido después también por parte del Banco Central Europeo, todo el tema de que no se puede financiar directamente a los estados, sino que hay que comprar la deuda a través del sistema del mercado secundario y que los bancos compran. Sí. Eso está en los tratados. En el tratado, cuando primero se hace esa reforma de la forma de financiación, que realmente no es que
cambie la forma, simplemente que se meten intermediarios, ¿entiendes? Porque el mercado como he dicho, el mercado de los bonos no financia, porque es a posteriori del gasto. Sirve en todo caso para retirar reservas del sistema y que así el Banco Central pueda realizar de esa manera una política de tipos de interés positiva, ¿no? De tipos de interés positivo. Bueno, el caso es que ese primer paso, que se da a finales de los 80, se lleva, es muy neoliberal, y eso se lleva a los tratados. En los tratados está absolutamente prohibido eso que antes he comentado, los anticipos del Banco de España, que servían para financiar, o sea, para compensar la diferencia entre la venta de pocas letras que existían entonces, no todo lo que existe hoy en día, es muchísimo más, el mercado es muchísimo más amplio, y la recaudación de impuestos, ¿vale? Que como también ya he dicho, van a posteriori, no financian, pero para cuadrar el balance se producían los anticipos del Banco de España. Eso hay que pararlo, se consigue parar, pero se da el siguiente paso. El siguiente paso es conseguir que estén absolutamente prohibidos los anticipos, o sea, los descubiertos del Tesoro en el Banco de España, ¿vale? ¿Y eso qué hace? Pues asegura que el Banco de España tiene que ir, que el Tesoro tiene que emitir bonos que compran los bancos con un interés positivo para que es, mientras el Banco Central esté detrás de ello, son un producto completamente seguro y rentable. Es el chollo, es la paguita, pero la paguita a unos niveles increíbles, ¿vale? Bueno, pues esto durante la etapa de bonanza de Eurolandia, pues no se le ha dado mucha importancia. Pero llega un momento, con la crisis financiera global, que se produce un problema, ¿vale? Fíjate que España empezó el 2007 pues con una ratio que estaba por debajo de los niveles que decía los tratados, estaba por debajo, creo recordar que estaba por debajo incluso del 40, es decir, estaba en una situación buena de ratios. Pues eso va escalando, como le pasa a Italia, como le pasa a Grecia, como le pasa a Portugal, y a medida que eso va pasando, esos ratios van incrementándose, va incrementándose el gasto del Estado en intereses. Añade eso una política de tipos de interés por parte del Banco Central que aumentó los intereses, hizo que no solamente tienes más bonos a la venta, sino tienes que pagar más intereses por esos bonos. Bueno, eso llega a un momento que impone a países como España, Portugal, Grecia e Italia al borde del impago. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pues dice, señores, si esto no lo paramos, el euro salta por los aires. Así que deciden, vamos a implementar un programa de compras de bonos por parte del Banco Central en el secundario, es decir, el Banco de España comprará bonos del Tesoro Español en el secundario. ¿Y quién compra en el primario? ¿Quién compra? Evidentemente, los bancos. Los bancos siguen estando ahí en medio, cobrando por la compra de bonos que hacen en el primario, cuando los emite el Tesoro Español, y luego los venden en secundario, otra vez al Banco de España, esta vez, y salen ganando en ambas digamos, por ambas partes del negocio. Pero los tipos de interés son muy bajos, porque tienes en última instancia el Banco Central detrás, con lo cual los tipos de interés terminan en el cero e incluso llegan a ser negativos. Los bancos no les hacen mucha gracia. No les hacen mucha gracia. Así que cuando ya se han visto de alguna manera que esto ya, que es el problema del impago, ya había pasado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dicen, bueno, pues hora es de que suban los tipos de interés. Y con la excusa de la inflación, una inflación que no tiene absolutamente nada que ver con una espiral precios-salarios, sino con unas situaciones que son además temporales y causadas
principalmente por inestabilidad geoestratégica y por el tema de la energía. Ahí el Banco Central no pincha ni corta ni nada, pero con esa excusa suben los tipos de interés. ¿Qué ocurre? ¿Dónde saca dinero el sector financiero? De los tipos de interés, evidentemente. Tipo de interés mayor, pues más recibe dinero de cuando presta. En el caso actual vemos que hay una gráfica en la cual habla sobre los tipos de interés en la eurozona. Y cuando el COVID se llega al nivel más bajo por el apoyo del Banco Central Europeo de los programas de compra. Recordemos los programas de compra, el programa de la pandemia, ¿vale? Y esos programas de compra llevan los tipos de interés hasta el terreno negativo. En ese caso, España tiene unos intereses, los pagos de intereses de la deuda pública no llegan al 0,2%, 0,2%, ¿vale? En el caso respecto al PIB, me estoy refiriendo. Sin embargo, cuando suben los tipos de interés, hemos escalado de 0,2% del PIB, hemos escalado a entre un 2,2%, ¿vale? Pero no es el peor caso. El peor caso lo tenemos en el caso de Grecia, de Italia, que desde un 0,6% del PIB ha escalado hasta el 4% del PIB en pago de intereses. No estamos hablando del nominal, sino en el pago de intereses. Todo eso va a mano de los bancos. Es una paguita a mano de los bancos. Y luego siempre están hablando de paguitas para la gente y tal, y siempre quejándose de paguitas, pero esa paguita podría ser absolutamente para el Banco Central. Más de 26.000 millones de euros de beneficio para la banca el año pasado, y eso ya descontando todos los sueldos multimillonarios de los directivos. Es que además sin riesgo, porque dices, ¿y si se dedican a gestionar el riesgo? Que en última instancia, si tenemos banca privada, tenemos una banca comercial en manos privadas, al menos que hagan un trabajo, ¿no? Que gestionen el riesgo, que lo evalúen al dar los préstamos y como tal. No, pero si les estás dando la sopa boba, el Banco Central te está dando diciendo, mira, por un lado te pago por las reservas excesivas que tienes en las cuentas del Banco Central, te pago, te las remunero. Por un lado te doy eso. Y por otro lado, como hemos subido el tipo de interés, también lo tienes por el lado de los bonos que compras del Tesoro Español. Y no pasa nada. Yo no he visto a los de Sumar saltando al cuello del Banco de España, del Banco Central Europeo, ni a los de Podemos tampoco. No. Eso se acepta como algo que bueno. No. Y no lo es. Es cuando tenemos tantas necesidades de financiar la sanidad pública, los servicios públicos, las pensiones y sobre todo un programa para hacer que la gente joven pueda hacer sus proyectos de vida, haya más contratación pública para proyectos productivos y no improductivos. Para eso no hay dinero. Pero para soltarse... Sí, que lo que nos dedicamos es a transferir enormes cantidades de riqueza del bolsillo de los trabajadores al bolsillo de estos oligarcas importantes, que son auténticos parásitos, que la banca lo que tenía que ser es una parte del sector público y dedicarse, pues eso, a su función de intermediación, a su función de conceder préstamos para financiar las actividades productivas y si se quiere también el consumo, una parte del consumo, pues a eso se tenía que dedicar, y una banca pública y administrada por gente que fueran funcionarios públicos, ni más ni menos, porque es que tampoco tiene más misterio el tema. La banca tiene que servir al sistema productivo. Claro, pero bajo unos criterios, claro, y para eso es la actividad más regulada y controlada. Pero es que el problema es que tenemos que el regulador está haciéndole el trabajo. Y así no vamos a ningún sitio positivo. Cada vez ellos tienen más poder, además siempre están exigiendo efectivamente pues
les molestan las pensiones públicas. Es que son insostenibles, claro que son insostenibles. Bueno, serán sostenibles mientras lo diga el Congreso, ¿no? De los diputados que doten las partidas, pero ellos dicen son insostenibles para crear su propio negocio. Porque su negocio no prospera de las pensiones privadas por culpa de que hay unas pensiones públicas que mal que bien están haciendo su labor. 26.000 millones de euros que imagínate que lo que se han sacado del bolsillo de los trabajadores para que vayan al bolsillo de estos millonarios. Bueno, pues nada, para hacer el mal, además, digamos que sean ricos y no hicieran, pero no es que buscan encima producir políticas, apoyar políticas que crean mayor desigualdad. Y lo más increíble, Tony, es que esta gente, vemos que nuestra izquierda en ningún momento van a la raíz del problema. O sea, que sí que les oyes decir, uy, qué mal, que resulta que ha ganado mucho la banca el año pasado, pero no dicen nada de cómo hay que resolver esto, no lo denuncian. ¿Por qué? Porque eso supone enfrentarse a lo que no se quieren enfrentar, lógicamente, claro, que es a cómo está organizada la Unión Europea, a cómo está organizado el Banco Central Europeo y al tipo de políticas económicas que se aplican. Sí, Tony. Claro, no, es que eso sería comunismo. Yo comunismo no. Ellos tienen que estar a bien con el poder. De todas formas, aparte de todo lo que ha mencionado Jorge, es que están ganando mucha pasta por la subida de los tipos de interés, pero, por ejemplo, otra razón por las que están pagando interés es porque básicamente no pagan a los clientes particulares por el dinero que tienen sus depósitos. Es decir, la rentabilidad media que los bancos españoles ofrecen a sus clientes particulares anda por el 2,3 o por ahí. En la media europea es un 3%. Si encima es que te tienes el dinero allí y a ti no te renta porque no te dan. ¿Por qué? Porque como les sobra liquidez, tienen todo el dinero que necesitan y más, pues ¿para qué encima? Si no quieres traer el dinero al banco, pues no lo traigas. Porque es que no me hace falta. Por todo lo que ha explicado Jorge. Otra cosa que no se menciona, pero que han hecho, otra de las razones por las cuales ganan dinero a las puertas es porque cada vez hay menos sucursales y menos empleados. Es decir, el servicio cada vez es peor. Te obligan a hacerlo todo a través de sus apps. Que bueno, que bien, que pueden ir o no pueden ir. Y luego hay un porcentaje significativo de la población, todas las personas mayores de 55, 60 años, que no quieren eso y les obligan a utilizar las apps. En España, los bancos, es decir, la banca, en 15 años ha cerrado casi 28.000 sucursales. Es decir, que se dice pronto, 28.000 sucursales. Tú calculas todos los trabajadores que se han ido a la calle. ¿Vale? En España quedan unas 17.000 o por ahí. Entonces es un ahorro de coste brutal. ¿Por qué? Porque han cerrado oficinas, han despedido trabajadores. Aparte, están digitalizándolo todo y los trabajadores que quedan pues están explotados hasta límites insospechados. Por ejemplo, en la ciudad dormitorio donde yo resido, pues CaixaBank se llama, sí, ahora es CaixaBank, pues ha dejado dos urbanas en el centro del pueblo para 50.000 personas. Y claro, ir al banco para hacer una gestión es una odisea. Una odisea porque allí hay gente para parar un tren. Incluso si quieres sacar dinero, ya no hay cajeros. Si están todos los cajeros en 300 metros, como están las dos oficinas pegadas, pues están todos los cajeros allí. Es decir, y claro, los trabajadores no dan abasto, es que no pueden. Es decir, tú les mandas cosas por la app y no es que no te pueden responder porque tienen... Eso sí, para lo que sí te dan la tabarra mucho es para venderte cosas. Eso sí. Para venderte seguro, eso sí, no para darte la tabarra. Ahora, cuando te pones en contacto con ellos, es una odisea. Es una odisea, ¿por qué? Porque están saturadísimos, es decir, no pueden seguir el ritmo. Entonces, encima es un peor servicio. Y hay muchas cosas por las que tienes que tener una cuenta bancaria, sí o sí, porque no puedes pagar en efectivo. Entonces, todo tienes que hacer a través del banco. Tienes que tener la app del banco, tienes que actualizarte la app del banco, la contraseña, el no sé qué, es que es un continuo y ya insisto, toda la población mayor de 55, 60, 65 años, que en España son más de 10 millones de personas, si tú los ves en el banco y es que dan ganas de llorar, porque no pueden hacer cosas, no saben hacerlo. Y eso incluso
los propios trabajadores tengan un peor servicio. ¿Por qué? Porque la pobre persona no les deja utilizar las cartillas. Ya no puede utilizar las cartillas. Todo tiene que ser la gente, lo de las pensiones que se hacían, ahora no pueden. No pueden, tienen que hacerlo todo en la app. Y esa gente, es que a su edad no puede. Es un pésimo, es otra vertiente del problema que estamos hablando. Y en las zonas rurales ya es para echarse a llorar. Es para echarse a llorar. Es que pasan de dar servicio directamente, porque no es rentable y como no hay banca pública, porque eso también es comunismo, la banca pública, pues a todos a pasar por el aro. La subida de tipo de interés de la que mencionábamos, ¿qué ha supuesto? Una subida brutal de las hipotecas. Consecuencia, pues hoy venía un artículo en el País / Pravda sobre el esfuerzo para comprar vivienda. Es decir, insisto, esto es durante todo el año 2024, la teoría dice que tú no tienes que dedicar más de un 30% de tus ingresos para pagar tu techo, ¿vale? Pues según este artículo que ha salido hoy, el esfuerzo para comprar vivienda no bajará del 40% de la renta de los hogares en todo 2024. Es decir, lo cual eso es insostenible. Si el 40% de lo que ingresas es directamente para tener un techo. ¿Por qué? Pues porque como la vivienda se ha convertido en la vivienda que es un derecho, en un bien de especulación. En un bien de especulación. Y siempre te dicen, no, es que el problema, ellos te dicen siempre, es que el problema es que no hay suficiente oferta, entonces tenemos que construir más. No. ¿Por qué? Porque el problema es que se mete en el mercado porque no se tenía que meter en el mercado. No, sí. El problema es que yo necesito un techo para vivir. Yo necesito un techo, entonces siempre va a haber demanda. Siempre va a haber demanda. Y si la demanda y si la oferta está absolutamente privatizada, como es ahora, la oferta de un bien esencial está absolutamente privatizada y es un bien básico del que yo no puedo prescindir porque yo un techo necesito, no puedo prescindir de un techo. Claro, si yo dijéramos, el monopolio de ese bien, pues me voy a forrar. Es que voy a ganar todo lo que pueda y más. ¿Por qué? Porque es un bien al que nadie puede negarse a acceder, que es necesario y el cual yo controlo. Yo controlo la oferta. ¿Vale? Es decir, que haya mucha oferta mientras la oferta está a precios disparados, a mí qué me da. Claro. Yo por ponerme estupendo en el país, sabemos todos que era el peor país del mundo, que la Unión Soviética. En la Unión Soviética, los alquileres, porque claro, esa es otra, en la Unión Soviética, tú puedes tener un piso, pero toda la vivienda era del Estado. Toda. Tú podías tener un piso, pero ya te costaba más y tenías que endeudar y tal. Pero con todo y con eso, el esfuerzo que tenía que hacer, por ejemplo, un ciudadano soviético para tener un piso no era muy espectacular. Voy a limitar hace un tiempo salió un artículo en El País muy divertido del año 82, ¿vale? Y entonces el artículo del año 82 te explicaba cómo estaba la situación de la vivienda en la Unión Soviética. Y entonces era muy divertido porque en el artículo se decían cosas como que los precios de los alquileres, porque el Estado soviético daba a todo ciudadano un techo. Es decir, por ley estaba establecido el número de metros cuadrados que tenía que tener cada ciudadano, y en el año 82 el Estado decidió revisar los precios de los alquileres. ¿Sabéis desde qué año? Estamos hablando de ese artículo del año 82. ¿Sabéis desde qué año estaban congelados los alquileres en la Unión Soviética? Estaban congelados desde el año 1928. Si resta de 82 a 28. Todos los años que te salen. Claro, es aquello, claro. Dice, no, es que del 28 al 82 los alquileres congelados. Eso sí que es para empezar. Claro. Luego, ¿qué pasa? Que un ciudadano soviético, a la hora de pagar el techo, el esfuerzo que tenía que realizar, más o menos, era equivalente. Recordad lo que hemos dicho, en España costará el 40%. El ciudadano soviético tiene que pagar el 2% de sus ingresos. El 2%, ¿eh? Claro, luego así decía, no, es que la Unión Soviética va fatal. Claro, va fatal para quién, para los de arriba.
Claro, para eso iba fatal. ¿Cómo me voy a inflar a ganar dinero si toda la vivienda es del Estado y un trabajador tiene que pagar el 2% de sus ingresos para tener un techo? Claro, sí, pues se le gana dinero. Es que los yates así no los puedo pagar. No lo puedes pagar. E incluso, y el artículo es una joya por los datos que proporciona. Dice que aquel ciudadano soviético que quisiera comprarse un piso, pues tenía que adquirir una cooperativa, ¿vale? El precio de un piso más o menos de 90 metros cuadrados y tal, equivalía más o menos al salario medio íntegro de unos 2 años de trabajo. ¿Vale? Claro. Pero es que 2 años de trabajo. Espera. Que es que en los pisos, enfrente de mi casa donde yo vivo, acaban de construir una finca, ¿vale? Pues los pisos, la finca tiene 14 alturas. Pues los pisos empiezan desde los 190.000 euros el primer piso para arriba. Empieza a subir. Cuando vas al piso séptimo octavo ya estamos dando los 300.000. Teniendo en cuenta que solamente el 10 y el 15% de la población española gana más de 3 salarios mínimos interprofesionales o más, hace la división y verás cuántos años de sueldo íntegro le va a costar a un trabajador comprar un piso. Pues una foto acá. Sí. Entonces, claro, si el Estado construyera los pisos o el sector público construyera los pisos, sería aproximadamente, pues eso, alrededor de 3 salarios medios españoles, lo que costaría un piso como ese que dices. Eso es lo que costaría, no costaría más. Claro, entonces, ¿qué pasa? Como está, y de ahí a los 10, 15 o 20 salarios que cuesta, según las zonas, pues imagínate. Claro, entonces que te salga y te digan que es que hace falta construir más cuando es un exceso de oferta, y dices, hombre, claro. Dice, ¿pero qué me estás contando? Si es un bien esencial del cual no se puede prescindir, da igual toda la oferta que eches, da igual, mira, porque como tú la tienes controlada... Lo que dicen los liberales, que si se dejara construir todo lo que nos diera la gana, lo que pasaría sería un auténtico desastre, porque lo que haría la gente es acaparar los pisos, cualquier cantidad que se construyera la acapararían. Apenas repercutiría en los precios de los alquileres. Claro. Y eso sí, sería un desperdicio de recursos brutal, porque se construiría simplemente para acaparar y no por necesidad, no para cubrir las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que pasó en la burbuja del... Efectivamente, sí hemos visto que no funciona. Ya tenemos la evidencia empírica de que no funciona, que construir hasta el último metro cuadrado no funciona. No funciona. Y luego entremos a... eso es otro temita que Mrs. X nunca mencionará, el concepto de pequeño tenedor de viviendas. Que un pequeño tenedor de vivienda dice, yo tengo 7 pisos y soy un pequeño tenedor de vivienda. Y dice, ¿tú tienes 7 pisos? ¿Y dónde has sacado los ingresos para tener los 7 pisos? Porque trabajando te aseguro yo que no los has conseguido. Claro, es que es todo grotesco. Es decir, cuando te empiezas a mirar, es todo grotesco. ¿Pero por qué? Porque ellos defienden a una serie de intereses claramente, y mis X y sus mariachis están ahí, pues eso, mareando la perdiz, mareando al personal, y ya está. Si me permites, cuando empezaron a hablar de esto, yo creo que todavía estaban amigos Mrs. X y el ángel caído, y entonces entró por ahí Lilith Bestringe, que su padre tiene 10 pisos, y dijo, yo creo que el límite lo vamos a poner aquí. Pues, eso puede ser perfectamente posible, ¿eh? Sí, aquí nos reímos, pero puede ser perfectamente posible. Y aquí decirle, oye, pues sí, 10, bien, está bien, 10, bien, claro. Oye, 10, bien. Yo de verdad, ¿me permitís contar una anécdota? Cuando estaba yo en Podemos, se estaba en la época, se estaba hablando, y luego por supuesto se descartó de si había que poner algún límite a los salarios que se cobraban, el tema del salario máximo, que luego por supuesto cayó en el olvido. Pero en aquel momento se estaba hablando de ello, os estoy hablando de finales del año 2014. Y de repente ahí estábamos con el señor Nacho Álvarez y unos cuantos más, y de repente salta uno que había por ahí. Dice, ¿pero cómo poner el salario máximo solo en 60.000 euros? Dice, pero si eso es lo que gano yo, y eso es muy poco. Y claro, era un catedrático de universidad. Pues por eso digo, y el hombre tenía razón, él quería ganar más. Que lo digo medio de broma, pero es que ha podido pasar perfectamente eso. Claro. Yo, desde que... Porque es que yo lo he visto cómo pasó y cómo se tomó la decisión en función de eso. Claro. Valle Inclán se quedó corto. Valle Inclán se quedó corto.
Pero vamos a ver, si es que, me refiero, yo creo que todos los partidos funcionan más o menos igual. Es decir, es un núcleo que se sienta alrededor de una mesa y deciden, pues, en función de sus intereses más próximos, y el resto de cosas le da igual. Sí. Mientras los medios de formación de masas no te apliquen el tratamiento a la sillita eléctrica, tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque te van a endulzar el mensaje. La prueba es lo que acaba de comentar Jorge, que los camaradas del Reino Unido, claro, veían los titulares y flipaban. Claro, si el problema es ese. Mientras allí te hagan no te apliquen el tratamiento, no te sienten la sillita eléctrica, tú puedes hacer lo que quieras. Mientras tú no toques al poder, puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, es que les da igual. Te van a sacar porque eres inofensivo. Ahora, como en el momento que no la cruces ya la línea, la pises, te vas a enterar de lo que vale un peine. Porque te van a triturar. Sí. Vamos, si queréis, que ya para nosotros, aunque imagino que mucha gente estará viendo este programa a horas civilizadas, para nosotros no es una hora muy civilizada. Ya vamos a pasar al último tema del día.